Ok, muy buenos días, saludos mis queridos estudiantes. Esta es la clase número 3 de bases de datos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a continuar. La semana pasada no tuvimos clase porque era festivo, ¿cierto? Pero bueno, vamos entonces a verificar lo que, a ver, el acondicionador del aire para que la calidad del sonido sea la mejor posible. Ok, entonces, como les mencionaba, a ver, creo que ya me llegó un Buenos estudiante. días, profe. Hola, hijo, ¿cómo estás, Misael? Muy buenos días. Ya estamos iniciando. Bueno, ya estaba grabando la clase, debido a que no había llevado a nadie, pero bueno, qué bueno que llegaste. Entonces, estaba comentando, ya que estoy aquí con la grabación, déjame presentar en la pantalla. Pueden entonces tener ese contexto. Muy bien, entonces, como mencionaba, vamos a hacer en esta... Buenos días, profe. Hola, Misa. Disculpa, tenía el micrófono apagado. Bueno, bienvenido. Ya tengo por acá a Misael, Luis Fernando. Bueno, chéverísimo. Como decía, voy a dejar todas mis clases grabadas, ¿no? Por motivos de la sincronía, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos acá, igual, pues al tener la grabación, pueden, los que no puedan entrar, pues la pueden ver un poco más adelante. Ok, muchachos, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia acá? Vamos a recrear, ¿sí? Lo que es vamos a recrear lo que es una estación de tren, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros con bases de datos? Bueno, con bases de datos queremos guardar toda la información, digamos, de sistemas complejos. Imaginen una estación de tren como cualquiera de estas que nosotros podemos estar verificando acá o poder ver acá. ¿Qué vamos a tener en una estación de trenes? Bueno, vamos a tener los trenes, por supuesto, pero también vamos a tener pasajeros, ¿sí? Vamos a tener rutas, vamos a tener también, eh, digamos, cantidad de equipajes, ¿sí? Es decir, vamos a tener destinos. Entonces, resulta que estas, digamos, estos ítems de los cuales les acabo de, o estas entidades de las cuales les acabo de hablar, pues van a tener relaciones entre ellos. Y es precisamente cómo podemos guardar esas relaciones. Recuerden en las clases pasadas lo que les había mencionado, que antes, pues, antes de los años 70, simplemente cuando yo guardaba una información en una, entre comillas, bases de datos, pues simplemente lo que estaba guardando era información en tablas separadas. Y eso es algo bastante ineficiente porque realmente no podía entender o no se podía entender o buscar la relación que existía entre esa información aislada. Entonces, es lo que estoy buscando con este curso de modelar, hacer un modelo de datos, un modelo estructural de algo que va a ser bastante grande, ¿no? Que es precisamente como una estación de trenes. Entonces, bueno, eh, entendido eso, hacia dónde nos estamos dirigiendo, pues también necesito explicarle lo siguiente, ¿no? Debido a que vamos a trabajar con el lenguaje Postgres, como ya lo sabemos, y vamos a trabajar con nuestro querido amigo PGAdmin. Entonces, ¿qué va a suceder? Dentro de Postgres voy a manejar, al igual que en otros lenguajes de programación, esto realmente SQL no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de búsquedas estructuradas. De hecho, eso es lo que traduce su nombre, ¿no? Acá, si lo podemos ver acá, es eso, ¿no? SQL. Entonces es un lenguaje de queries o language query o structured query language o lenguaje de búsquedas estructuradas. Entonces, al ser un lenguaje de búsquedas estructuradas, pues yo puedo trabajar con diferentes tipos con diferentes tipos de datos, ¿no? Puedo trabajar con datos de tipo numéricos, ¿sí? Puedo trabajar con datos de tipo monetario,
puedo trabajar con datos de tipo texto, también acepta binarios, ¿sí? Fechas y horas. También puedo trabajar con SQL y también, por supuesto, booleanos, ¿no? Entonces, bueno, entendido esto, pues sé que ya esto lo entendemos porque hemos trabajado con con estos tipos de texto o con estos tipos de variables en otros, digamos, en otros lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, entendido esto, ahora básicamente lo que tenemos es que hacer el diseño de nuestra base de datos, el diseño conceptual, ¿sí? Para poder plasmarlo en una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo, no? Lo que siempre les voy a recomendar es diseñar una solución. Y siempre, antes de pasar a nuestro computador, pues deberíamos tomar papel y lápiz, ¿no? Para poder dibujar toda la estructura de esa base de datos, las tablas y las relaciones. Esto les va a ayudar a ustedes pues a hacer su aplicación mucho más rápido. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, yo me voy a tomar, como no tengo obviamente papel y lápiz acá, déjame quitar esta partecita de aquí, pero me voy a apoyar aquí, tal vez podría ser 20, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver, lo primero que digamos que yo les colocaría es cuáles son los objetos tangibles del sistema. Entonces, bueno, lo primero que yo tendría sería, no sé, podría poner por aquí como una entidad a la cual yo pueda llamar, no sé, vamos a colocar otro colorcito por acá, que sea como el pasajero, ¿verdad? Vamos a colocar acá, pasajero. También podría tener algo como un objeto físico que sea una estación, ¿verdad? O sea, yo tengo pasajeros y también tengo estaciones, ¿verdad? Ok, tengo esa partecita por ahí. También tengo una estación. ¿Qué más voy a tener? Bueno, también, en principio, pues voy a tener, digamos, que un tren, ¿correcto? Entonces vamos a poner ahí, se me puso ese colorcito ahí, pero bueno, no importa. Está chévere está. Muy bien. Eso los podemos crear de una vez como tablas. O sea, yo puedo tener una tabla que sea pasajero, una tabla que sea una estación y una tabla que sea un tren. Debido a que sé que son objetos que van a existir, ¿no? Pues para esto vamos a ponerle a cada uno le vamos a poner un nombre. Entonces vamos a decir que yo voy a tener una tabla, ¿cierto? ¿Sí? Para las estaciones, que esa tabla se va a llamar estaciones. Vamos a ponerlo aquí como una tablita, ¿cierto? Ya sé que tengo esa tabla, llama estación. Esta tabla va a contener la información de cada una de las estaciones y tenemos que identificarlas de manera única, ¿sí? Para eso les voy a decir un concepto que les voy a introducir en este momento, que son las llaves primarias, ¿sí? Las llaves primarias nos permiten crear valores únicos con los cuales podemos identificar objetos dentro de una tabla. En este caso le voy a decir, lo voy a colocar acá en rojo, ¿sí? Y presten mucha atención acá. Y le voy a colocar un ID. Un ID no es más que un identificador, ¿sí? Ese identificador no se va a repetir y vamos a tener unos valores, ¿no? Vamos a... Una de las notaciones para poder escribir o para poder identificar llaves foráneas y llaves, en este caso primarias, en este caso le voy a colocar PK. Esa PK es de primary key, ya, o sea, es simplemente para poder identificarlo. Ahora vamos a escribir el nombre, que es otro parámetro que vamos a tener ahí. A lo mejor, bueno, aquí
me parece mejor que primero escriba las cosas y después y después le coloque como la disposición de esa tabla, ¿no? Porque realmente puede ser un poquito más grande, pero sé que estamos hablando de la tabla estación, ¿cierto? Pues le coloco el tilde. Muy bien, entonces estamos diciendo que esta estación es el tipo PK o primary key, correcto. O sea que esta va a ser mi clave principal, la que me identifica. Es un valor que no se va a repetir y es un valor numérico, el cual me va a poder identificar los valores que yo voy a tener ahí. Es decir, yo puedo tener 5 estaciones, entonces voy a tener la estación Gran Central, es la estación número 1, o sea, donde su ID va a ser 1, o su primary key. La estación, no sé, de Manhattan, esa va a ser la estación con ID número 2, y así sucesivamente, correcto. Pero fíjense que también les estoy hablando, ¿sí?, de un nombre, es decir, aparte de el ID, también debo tener un nombre para esa estación, correcto. Y vamos a escribir también la dirección. Estos van a ser algunos campos que vamos a tener en esta tabla, correcto, que para el ejemplo van a estar muy bien. Bueno, de esta manera ya nuestra tabla de estación, ahora sí lo voy a colocar acá en color negro, ya la hemos creado, ¿cierto? Esa va a ser nuestra tabla de estación. Voy a colocar ahora aquí una línea, ¿verdad?, para darle un sentido ahí bien chévere. Esta es la tabla de estación que ya la tenemos creada. Ahora vamos a crear otra tabla que va a ser la tabla tren, ¿verdad? Porque va a ser otro de los objetos de nuestra solución. En este caso tenemos algo similar, ¿no? Entonces tendríamos, digamos acá, vamos a escribirlo por acá en otro color, ¿sí? Tren, no sé si se ve, yo creo que lo voy a poner un poquito más grande, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en 24. Ok, entonces voy a tener ahora otra tabla, la cual voy a llamar tren, así como tengo la estación. Entonces, ¿qué voy a tener en los trenes? Pues también debo tener una identificación única, es decir, también debo tener un ID. Así como tengo una estación que yo digo, mira, esta es la estación número 5, que tiene un nombre y tiene una dirección, pues los trenes también al menos deben tener un ID, o sea, el tren número 5 o el tren número 2 o el tren número 1, correcto. Y también podríamos tener, digamos, el modelo, ¿verdad?, para poder identificar los tipos de trenes que yo pueda utilizar, ¿no? También sería bueno colocarle la capacidad de pasajeros, ¿cierto? Fíjense que todo lo que estoy colocando acá, capacidad, simplemente son atributos, ¿sí?, de un objeto. O sea, si ya estamos viendo programación orientada a objetos, ajá, ¿qué tiene un objeto? Bueno, o ¿qué me voy a encontrar dentro de un objeto? Bueno, él puede hacer ciertas cosas y también tiene atributos que lo identifican. Es decir, que puede hacer un tren. Bueno, un tren, si lo vemos desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, él puede acelerar, detenerse, correcto, puede cruzar, puede retroceder, o sea, son acciones que él tiene. Pero en este caso no me va a interesar mucho por ahora, que sí que puede hacer acciones, sino que lo que me interesa es guardar la cantidad de información que él tenga, es decir, los atributos. Bueno, un tren como tal debe tener un número de identificación, debe tener un modelo. Bueno, a lo mejor es un tren Hyundai, o es un tren Hitachi, o es un tren Ford, suponiendo que hubiesen trenes Ford, ¿no? Y la capacidad, no es lo mismo tener un tren que pueda llevar, no sé, 50 pasajeros a uno que pueda llevar 300, ¿cierto? Entonces toda esta es información sensible que yo voy a ir necesitando. Entonces, bueno, de esta manera yo podría crear o terminar la creación de esa tabla de trenes. Vamos a colocar aquí que esto es la primary key, ¿cierto? Bueno, una vez que ya la tengo creada, entonces voy a decir, mira, ¿sabes qué? Esta va a ser
mi segunda tabla, así como tengo la primera. Tengo el nombre, el identificador que va a ser la primary key y básicamente los valores que ellos pueden almacenar, ¿cierto? Ahora vamos a pasar con otro elemento importante que digamos que son los pasajeros, ¿no? Los pasajeros tienen la misma configuración en la que podemos tener un ID único y unos datos personales, ¿no? Entonces vamos a escribirlo por acá. Procura siempre que si van a crear una base de datos, utilicen todos los nombres en singular o todos los nombres en plural, ¿no? En este caso, para tener un estándar, vamos a escribir acá. Vamos a escribirlo en negro. Pasajero, ¿no? Ahí está. Entonces, pasajero también va a tener un ID único. El ID de pasajero podría ser considerado como una cédula, ¿no? Va a ser única, no se va a poder repetir. Vamos a colocarle acá y vamos a colocar de una vez que esto es una primary key, correcto. Y vamos a tener otros campos también, ¿no? Podría ser, digamos, el nombre, ¿no?, de la persona. Nombre. Podría ser también la dirección de residencia, ¿no? ¿Sí? Y de hecho, vamos a colocarlo acá, dirección. Vamos a colocarlo así, dirección de residencia, ¿no? Y también podríamos colocarle otro campo. Vamos a colocarle otro campito aquí, que sea la fecha, ¿sí? Ok, esto todo me va a dar información acerca de quién, del pasajero, correcto. Vamos a ver, entonces ya aquí podríamos indicar que tenemos esta tabla llamada pasajero. Fíjense que ya estamos teniendo una estructura de datos. Por los momentos tenemos una tabla donde voy a guardar la información de la estación. Voy a tener otra tabla que voy a guardar la información de los trenes y también voy a tener otra tabla donde voy a guardar la información de los pasajeros. Eso quiere decir que ya mi base de datos va tomando cierta estructura, ¿no? Entonces, bueno, con esto hemos terminado lo esencial de la creación de nuestras tablas. Cada una de ellas es un objeto. Si se confunden tal vez cuando crear una tabla, porque sea un objeto o porque sea otra cosa, siempre piensen en los elementos que existen. Ahora, estos tres elementos que tenemos acá se relacionan entre sí de una forma, ¿no? Cuando la relación es una acción, por ejemplo, que un pasajero, ¿verdad? Digamos, acá. Es decir, que un pasajero va a tomar un tren, entonces podríamos crear una tabla de relación, ¿correcto? Si una estación, correcto, contiene trenes, ¿sí?, podríamos crear una tabla de relación, ¿correcto? En este caso vamos a simular que existen trayectos, que son los trenes que van de una estación a otra, ¿no? Entonces, y para eso vamos a crear una relación, ¿cierto? En esta relación vamos a indicar que existe un ID de trayecto, ya que es único, o sea, es una dirección como tal. Tenemos una estación de origen y tenemos que también hay un tren que es el que va a llevar que va a hacer ese trayecto, ¿no? Y vamos a suponer también que esa ruta pues tiene un nombre, tal cual como es acá. O sea, aquí tenemos rutas, tenemos la ruta de San Francisco, la ruta de Manzanillo, la ruta del 18, ¿sí?, la ruta de Milagro, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre que le vamos a dar a esa relación, ¿sí? Vamos a ver aquí, no me agarra. Ok, vamos a escribirlo un poquito más pequeño porque me está agarrando mucho espacio. Vamos a decir tal vez 16, que ustedes lo puedan ver, ¿sí? No me ocupe tanto espacio. Ok, voy a decir acá, voy a decir que voy a tener
un nombre. En este caso el nombre sería la ruta, ¿no? Vamos a crear la tabla como si se llamase ruta, ¿no? Va a tener la relación del tren, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué voy a tener? Voy a tener el ID, ¿sí? Del tren. Es decir, esta tabla que yo voy a crear acá, ¿sí? De las rutas, yo tengo que decir, ah, bueno, mira, ¿de qué tren me estás hablando? Fíjense que acá yo coloqué el ID en mayúscula porque eso no es realmente importante, ¿no? Pero es importante al momento de llevar un estándar de comunicación para que todos los programadores de bases de datos pues se puedan entender, ¿no? O simplemente lleven este estándar, ¿no? Acá yo he colocado básicamente los ID en mayúsculas en las tablas en las cuales necesito crearlos. Pero luego cuando yo me voy a estar haciendo referencias a ellos, yo esos nombres de esos ID, perdón, mil disculpas, esos nombres de esos ID yo los voy a colocar en minúsculas y diciendo de qué tabla estoy viniendo o de qué tabla los estoy tomando. Ah, bueno, mira, si estoy colocando ID tren así en minúscula con piso bajo, y si esto es un estándar, colocar, si tengo más de dos palabras que conforman una variable, colocarles un piso bajo, no colocarlos ni en camel case ni double camel case, no, sino colocarlos en minúsculas y con un underscore allí para poderlos interpretar. Entonces, bueno, dicho eso, ya saben por qué es ID y tren escrito en minúscula, ¿cierto? También, pues, debo tener ese tren, pues debe salir de alguna parte. Entonces, quiere decir que también debo tener un ID de estación, pero vamos a ponerlo así, vamos a escribirlo completo, ¿verdad? Y al igual que todas las tablas, él va a tener un ID único, correcto, para poder identificar los trayectos de manera independiente. Ese sí lo voy a escribir aquí en rojo y lo voy a escribir en mayúscula, correcto. Entonces esta tabla que tenemos acá la voy a llamar, vamos a darle un color aquí diferente, la voy a llamar para eso no se ve, vamos a ponerlo en azul oscuro, ¿sí? Y le voy a poner trayecto, ya que es una palabra que nos indica que un tren va desde una estación a otra, ¿sí? Ahora déjenme colocarlo acá para darle forma de tabla, ¿cierto? Ahora con esto yo sé de dónde a dónde voy a ir, correcto. Entonces vamos a colocar ahora la relación que existe entre pasajeros y el tren o estaciones. Pero antes yo necesito que entiendan una connotación muy importante, que es la información que tenemos que escribir para poder relacionar trayecto con tren. Se llaman llaves foráneas. Fíjense que acá yo he colocado, sí, esta PK, perdón, y les dije que eran llaves primarias, y hay que identificarlos precisamente por el concepto que les voy a mencionar ahorita. Es decir, en una estación yo tengo una llave primaria que es su ID. Tren tiene también una llave primaria, un primary key, que es su ID, igual que con su pasajero. De hecho, acá trayecto también va a tener una llave primaria, ¿sí? O una primary key que va a ser propia de trayecto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a suceder? Aquí también voy a colocar, ¿cierto? Que esto es una primary key o una PK, correcto. Vamos a ponerlo en rojito también. Muy bien. Es decir, que esa primary key es el dato más relevante y único que voy a tener dentro de las tablas particulares, ¿no? Pero entonces ahora tenemos que indicar con cuál de estos campos se relaciona con cuál de esta información. Ahora, con eso simplemente lo que tenemos que hacer es trazar una línea, ¿sí? Vamos a suponer que yo voy a trazar una línea tal vez de aquí para acá, correcto. Hay un estándar que se llama entidad
relación y nos dice cómo rayar esas líneas, ¿no? Y es para decir si una estación tiene muchos trayectos, ¿correcto? Que un trayecto tiene muchas estaciones o que o viceversa, ¿no? Lo que acabo de decir. En este caso podemos decir que una estación, vamos a decirlo acá, a ver si lo puedo escribir, ¿cierto? Podríamos decir entonces que una estación, ¿sí?, tiene muchos trayectos. ¿Cómo se cómo podríamos escribir eso que tiene muchos? Bueno, le colocamos un asterisco, ¿sí? Y efectivamente es así. O sea, yo puedo tener, imagínense, lo que acabamos de decir acá, ¿no? Tenemos una estación, fíjense aquí. Esta estación pues va a tener muchos trayectos. Es una sola estación, o sea, suponiendo que nos concentremos en una sola estación, esta que se ve bien chévere y bien futurista, ¿no? Pero fíjense que este tren irá a una parte específica, este irá a otro, este irá a otro, este irá a otro. Y fíjense que tenemos, y de hecho aquí tenemos otro. Entonces, una sola estación, ¿sí?, que es esta que tenemos acá, ¿sí?, una sola estación, pues puede tener muchos trayectos. Ese asterisco de allí, como les dije, representa la palabra muchos, ¿cierto? Entonces, sí, y si lo pensamos un momento, pues es lo que acabo de decir con el ejemplo de la gráfica, ¿no? Una sola estación, pues puede tener muchos trayectos. O sea, y estos trayectos pueden ser otras estaciones. O sea, yo puedo ir de la estación que tiene Primary Key 1 a la estación, si tengo otra por aquí, que es Primary Key 2 o Primary Key 3. Y eso sería un trayecto. Pero un mismo trayecto, ¿sí?, que eso es lo importante que necesito que entiendan esta partecita. Un mismo trayecto que tiene un ID único, ¿sí?, pues no puede llegar a la misma estación, ¿cierto? Es decir, si tengo, por dar un ejemplo, una ruta 31, ¿sí?, la ruta 31 no puede salir al mismo tiempo de la estación A y de la estación B. O sea, de la estación A, ¿verdad?, saldría la ruta 31 y de la estación B podría salir, de otra que tendría por acá, podría salir la ruta 28, ¿correcto? Entonces, por eso es que decimos que una estación, ¿correcto?, puede tener muchos trayectos, pero no al revés. O sea, un trayecto no puede salir de muchas estaciones. ¿Sí se entiende ese concepto? Chicos, ¿están por ahí? ¿Aló? Sí se entiende ese concepto, ¿verdad? Sí, bro. Ok, chévere. A ver aquí con esta partecita. A ver si así los puedo ver un poquito mejor. Ok, chévere. Entonces, ¿qué sucedería si yo quiero relacionarme con un tren, ¿cierto? Así como lo tenemos aquí, y con un trayecto. Voy a hacer exactamente lo mismo acá, ¿sí? Vamos a ver, realmente esto yo podría hacerlo así, así y así, para que se vea un poquito mejor, ¿cierto? Y de hecho también lo hubiese podido hacer así. Entonces, ¿qué sucede? Pues un tren puede ser usado en muchos trayectos. Entonces pensémoslo de esta forma, ¿no? Un tren, como este que tenemos acá, a ver si tenemos por aquí, ¿cierto? Entonces yo podría decir que un tren, ¿sí?, puede estar en la estación A, B o C, cumpliendo un trayecto 31, 27, el que sea, ¿no? Pero muchos trayectos no pueden ser ejecutados por muchos trenes, ¿correcto? Es decir, el trayecto del número 31 no puede ser ejecutado por un tren diferente, porque si no tendríamos dos trayectos iguales ejecutados al mismo tiempo, y eso no ocurre. En el caso, por ejemplo, de un sistema de buses, lo puedes comparar también, ¿no? La ruta 31, por decir algo, está siendo ocupada por un bus. Hasta que no termine esa ruta, pues no iniciaría esa otra ruta con el tren que tenga el mismo número, ¿cierto? Entonces acá
la relación es exactamente igual. Es decir, yo voy a tener acá, quitar esta partecita de aquí, ¿cierto? Voy a decir entonces, a ver si se quitó, sí. Entonces voy a decir que ¿sí? Entonces voy a decir que acá, que un tren, pues, tiene una relación de 1 a muchos con trayecto. O sea, es decir, un tren está ejecutando una ruta al mismo tiempo. Nunca habrán dos trenes, ¿sí? Por eso es que es uno. Nunca habrán dos trenes ejecutando dos rutas, o un tren ejecutando dos rutas al mismo tiempo. O sea, si tengo un tren, pues él solamente puede hacer una ruta a la vez, ¿sí? Ok. Ahora queremos saber qué pasajeros están tomando qué servicios del sistema. En este caso, los pasajeros lo que hacen es realmente viajar de una estación a otra, pero la relación no sería directamente de pasajero a estación, porque van a haber muchos pasajeros que pasan de una estación a otra, ¿correcto? Y no tenemos cómo guardar esa información de ese movimiento. Entonces sería más como otra tabla, ¿cierto? Que nos registre todos los cambios que hay en usuario con respecto a los trenes y los pasajeros y las estaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en este caso podemos hablar de una tabla que se llame viaje, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, que va a contener la información. Déjenme colocar aquí otro color, colocarlo aquí morado, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí. Ok, primero va a tener una llave única, ¿sí? Es decir, que va a tener su primary key para poder identificarla y luego acceder fácilmente a esa información, correcto, vamos a decir. Pero también me tiene que relacionar la información de qué personas están haciendo qué viajes entre el sistema. Si se dan cuenta, un pasajero no se relaciona directamente con un tren, porque un tren es un objeto estático, ¿cierto? Lo teníamos por aquí, que no está haciendo nada, ¿correcto? Un pasajero tampoco se relaciona directamente con una estación, ¿sí? Ya que un pasajero, pues, si bien puede entrar a una estación, no es exactamente la función que está cumpliendo nuestro sistema, ya que digamos que un pasajero va a pasar de una estación y va a llegar a otra, ¿correcto? Entonces un pasajero tiene que relacionarse con estación y tren, ¿cierto? De forma momentánea, es decir, mientras está en un trayecto, luego sale, se va para su casa y termina la interacción de un sistema de transporte. Por eso un pasajero está relacionado principalmente con la información de trayecto, porque es lo que nos está indicando una acción, ¿verdad? O sea, como un objeto entre trenes de una estación a otra. Entonces lo vamos a hacer así. Viaje entonces tendría la información de quién está viajando, correcto. En este caso sería el ID de pasajero, ¿cierto? Y también me va a decir en qué trayecto va. Porque trayecto nos indica qué tren está viajando y desde qué estación se fue. Ok, esto también nos tiene que tomar o dar una información de tiempo, correcto. O sea, cuándo fue el inicio y cuándo fue también el fin. Cuando hemos terminado una estructura que creemos que está bien, pues podemos pensar tal vez en el tipo de datos que ella va a manejar, ¿no? Vamos a decir acá, colocarlo en negro. Ya tenemos otra tabla, que es la tabla viajes, correcto. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de datos podríamos tener para poderlos analizar? Bueno, en este caso, estación, tren,
Fíjense, nombre, dirección, modelo, capacidad, ¿sí? Son datos primitivos, ¿no? Y podemos pensar tal vez en datos como tipo fecha, ¿sí? Y este que está acá como tipo fecha, y estos que están acá como tipo, digamos, también fecha, ¿no? Porque es un inicio o valores. De hecho podremos verificar si son valores enteros, ¿no? Porque es, la fecha es un valor del 21 de noviembre del 2022, por decir algo, ¿sí? Y el inicio y el fin, pues también de la misma calidad de información. Entonces podríamos hacer con cada una de esas columnas, podríamos decir qué significa, ¿no? Entonces acá podríamos decir que esto acá es de tiempo, correcto, esto también es de tiempo, ¿cierto? Y para las llaves foráneas siempre tenemos que tener en cuenta con qué tabla se está relacionando, correcto. Entonces, fíjense, por lo menos este ID pasajero, pues tengo que tener una relación, correcto, que sería esta que está acá, ¿sí? ¿Con quién se va a relacionar? Vamos a colocarlo, bueno, eso realmente no se coloca así, ¿cierto? Colocarlo aquí. Esta parte es muy gráfica al principio y necesariamente es así, ¿no? Entonces ya sé que este ID pasajero pues se me está relacionando con esto que aquí es una llave foránea. ¿Por qué es una llave foránea? Bueno, porque fíjense que acá yo tengo mi ID, que es mi primary key, ¿no? ¿Cierto? No sé si lo ven por acá. Acá. Esta que está acá, pues todas las tablas tienen su primary key. Al menos hasta ahora. Correcto. Pero fíjense que esta señora que tengo acá también es un ID, pero no es un ID de viaje, es un ID de pasajero. Entonces eso quiere decir que para nosotros este ID pasajero y ID trayecto son llaves foráneas, porque son llaves que pertenecen a otras tablas. Es decir, aquí el ID de pasajero, fíjense que yo no tengo que colocarle ningún underscore, porque ya yo sé que es el de acá, es el de pasajero, o sea, el pasajero número 5, el tren número 8, la estación número 2, correcto. Pero cuando ya yo estoy en un viaje, cuando yo compro un boleto, un ticket de viaje, ¿verdad? Ahora el ticket pues va a tener una numeración. Ah, bueno, mira, sabes que tienes el ticket número 500, ¿sí? O sea, tú eres el pasajero número 500 que compró un ticket el día de hoy. Ah, bueno, perfecto. El ticket pues tiene como tal una identificación, ¿sí? Cuando usted compra un boleto de viaje, eso tiene un número, el cual se guarda en una base de datos. Ah, pero también le dice, ¿sí?, su número de cédula y también le va a decir hacia dónde va. Y esa información respectivamente, correcto, el ID del pasajero pues va a ser su cédula. Y de su cédula y del pasajero como tal, aquí en el viaje, pues yo solamente necesito saber cuál es el ID de ese pasajero. Yo realmente no necesito guardar el nombre, la dirección de la residencia y su fecha. Voy a colocar aquí un momentico, voy a cargar la computadora. Sino que realmente lo que necesito guardar en la información de viaje es el ID. ¿Por qué? Porque al tener el ID ya yo puedo tener toda esta información. Lo mismo sucedería, correcto, con trayecto, ¿no? Déjame quitar esta partecita de acá, ¿cierto? Ahora con trayecto yo puedo hacer exactamente lo mismo. Mira, ¿sabes qué? Yo puedo relacionar esta, vamos a ver si me sale por aquí, ¿cierto? Esta que está acá, vamos a colocarla en negro, ¿cierto? Ahora yo voy a decir, mira, yo esto lo voy a relacionar, ¿sí? ¿Con quién? Con la primary key, pero en este caso de trayecto, si es que lo veo aquí,
sea, para que no me quede duda. Esta también la estoy relacionando con esta, ¿cierto? Para que no quede ninguna duda. Muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de datos de la relación, ¿sí? Como en este caso, tenemos que crear las columnas en la base de datos, porque fíjense que aquí lo que estamos haciendo es una idealización que nos va a permitir pues generar, ¿para qué es esto? Para poder generar una tabla que se llame estación, correcto, una tabla que se llame tren, una tabla que se llama pasajero, una tabla que sea trayecto y una tabla que sea viaje. Y ustedes me dirán, bueno, y estas líneas que están aquí, bueno, ya esas líneas sabemos que son relaciones que existen entre esas tablas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber, ¿sí? Qué pasajero, ¿sí? Va a tener, o sea, qué trayecto va a tener un pasajero. Bueno, esa relación yo la voy a encontrar con respecto a su viaje, ¿correcto? De hecho, lo voy a poner aquí para que se vea acá, ¿no? Para que no haya ninguna duda. Es decir, que el viaje va a tener una relación con pasajero. La tabla viaje va a tener una relación con la tabla pasajero. La tabla viaje va a tener una relación con trayecto, estación con trayecto y tren también con trayecto. Eso quiere decir, muchachos, si hay alguna muchacha acá, ¿sí? Que yo con estas relaciones, esto es lo importante de acá, porque es un modelo de entidad-relación, ¿sí? O sea, estas son las entidades y estas son las relaciones. Entonces yo podría saber, ¿sí?, los viajes que hay en una estación. Fíjense que directamente yo no hay ninguna línea que me conecte a estación directamente con viaje, pero sí que puedo acceder a esta información si me voy a través de la tabla de trayecto. Es decir, yo quiero saber, mira, este viaje en qué estación va a ir o de qué estación sale. Bueno, mira, primero tengo que saber cuál es el trayecto de ese viaje. Y luego que yo sepa el trayecto de ese viaje, bueno, mira, yo sé a qué estación va. Bueno, perfecto. Si yo quiero saber, mira, este viaje, ¿en qué tren me voy? ¿O en qué avión? ¿O en qué autobús? Bueno, a lo mejor acá yo no estoy guardando directamente la información del tren, del autobús o del avión. Correcto. O sea, a lo mejor eso no se lo dice en el ticket. Tal vez sí se lo dice. Correcto. Y tal vez sí se lo dice porque es que a pesar de que estas tablas no estén directamente enlazadas con una relación, yo sí que puedo dirigirme a esa información mediante, imaginen que estos son cables, correcto. Entonces yo puedo decir, mira, este viaje en qué tren me voy. Bueno, primero te tengo que decir qué trayecto vas a utilizar, porque un viaje como tal puede aplicar o puede tener muchos trayectos. Bueno, pero ese trayecto en particular va a estar enlazado con un solo tren, correcto. Entonces, bueno, de esa manera ya, y esto lo vamos a hacer, esas relaciones con las claves primarias y las claves foráneas, ¿cierto? Ahora, cuando yo estoy relacionando llaves o estoy generando mis tablas, ¿sí? Yo estoy diciendo, bueno, mira, aquí, por dar un ejemplo, ID de pasajero, yo lo estoy colocando acá, digamos que puede ser un entero, correcto, es un ID, ¿cierto? Ahora, en esta parte es una llave primaria, cuando yo lo llevo para acá, es una llave foránea. Pero ¿qué sucede? Aquí ID pasajero. Pero ¿qué sucede? El tipo de datos debe mantenerse, o sea, debe haber una correspondencia entre los tipos de datos. Es decir, yo no puedo colocar acá un ID de pasajero, que para empezar los ID siempre son, bueno, no necesariamente tienen que ser numéricos, ¿no? Porque de hecho podemos autogenerar los ID, o sea, porque no va a haber una persona en la base de datos que esté escribiendo, mira, este es el pasajero número 1, este es el 2, este es el 3, no. Ese trabajo lo hacen nuestros computadores y realmente los ID no necesariamente tienen que ser numéricos, pueden ser alfanuméricos, que de hecho es el estándar, ¿no? Y aparte después que se guardan los ID pues no se pueden ver en una tabla, en una base de datos. Más adelante vamos a ver que esta información es información sensible. O sea, si yo soy un administrador de base de datos, yo no tengo por qué ver, digamos, bueno, tal vez el ID sí lo puedo ver, pero imaginen que es un password que el pasajero dice, bueno, yo mediante una aplicación, yo voy a entrar en mi tabla de pasajeros y voy a reservar un viaje. Yo como administrador de base de datos no debo poder ver
esa información, porque si yo sé cuál es digamos, esa contraseña o ese password de la persona, pues yo puedo entrar y hacer cualquier cosa que pueda hacer él. No lo debo poder ver. Entonces esas contraseñas se tienen que hacer un proceso que se llama hashing, que no es más que encriptar esas contraseñas. Pero bueno, me fue un poquito del tema. Realmente lo que les quería decir es que el ID, si yo acá estoy diciendo que es de tipo numérico, acá cuando yo lo defina en otra tabla diciendo que es una llave foránea, pues también tiene que ser de tipo numérico. Básicamente es eso. Es decir, si ID de la estación, si ID de, digamos acá, lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Si ID acá de la estación depende de esta que está acá, pues si esto es entero, esto es entero. Ok. Y de hecho lo podemos decir, ¿no? Este valor acá, entonces aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Tiene que ser de tipo num. Vamos a ver si lo puedo poner un poquito más bonito por aquí. ¿Sí? Vamos a decir que es de tipo numérico, ¿sí? Haciendo referencia al primary que está aquí, ¿sí? Y si aquí lo puse numérico, pues aquí en ID de la estación, pues también tiene que ser numérico, ¿no? Por aquí. Eso yo creo que lo entendemos todo, ¿no? Entonces, bueno, todos los primary keys van a ser numéricos, no lo voy a poner todo. Así que todas las relaciones van a ser numéricas. Y bueno, más cosas. Lo que nos compete ahora es analizar estos campos que tenemos acá, que no son parte de la relación, ¿no? Fecha inicio, fecha fin. Ok, digamos, no lo voy a escribir todo, pero este que está acá puede ser de tipo texto, ¿cierto? La dirección también de tipo texto, este que está acá de tipo fecha, y estos que están acá de tipo tiempo, ¿no? Que es una hora. Ahora la relación entre pasajero y viaje la vamos a tener que analizar si es uno a muchos, si es uno a uno o muchos a muchos, ¿no? En realidad eso es primera vez que se los menciono, ¿no? Ahí no solamente está la relación uno a muchos, que es la que les acabo de mencionar acá, sino que tenemos también la relación uno a uno, uno a muchos, que es la que les mencioné desde el principio, y también vamos a tener muchos a muchos, ¿sí? Entonces, yo les diría algo por acá. Un pasajero, ¿sí? Imaginen esta situación. Un pasajero puede hacer muchos viajes, ¿sí? O sea, porque, bueno, imaginen la situación que está viviendo la mayoría de nuestros hermanos venezolanos en el mundo, ¿correcto? Que es un solo pasajero que puede hacer, pues, muchos viajes diferentes, ¿correcto? O sea, entonces acá lo podría escribir de esa forma, ¿no? Voy a colocar acá 1 y pues acá ya sabemos que el símbolo de muchos es un asterisco, correcto. Y eso lo sabemos, y esto lo sabemos porque conocemos el sistema, ¿no? Un pasajero puede entrar a una estación, tomar un tren, bajarse en otra estación, tomar otro tren y así continuar infinitamente, ¿cierto? Pero ¿qué puede decir? Mira, un viaje no puede decir que va a tener dos pasajeros iguales, correcto, que va a tener dos pasajeros iguales en el mismo momento. Eso no va a suceder, porque si bien un viaje pues puede tener muchos pasajeros diferentes, correcto, pero uno igual o dos iguales que tengan la misma primary key, eso no va a suceder. Es decir, si el pasajero, por dar un ejemplo, si el pasajero número 1 está en la ruta 31, en este momento, desde la estación A a la estación B, pues no puede haber otro campo que diga que el mismo pasajero, ¿verdad?, está en otra ruta, con otra estación y con otro tren, ¿verdad? Eso no va a suceder. Eso no se puede multiplicar. Entonces la relación, tal como se las estoy poniendo, es de 1 a muchos. O sea, un pasajero solamente puede estar
en un viaje a la vez, correcto. Mientras que la relación entre trayectos, como lo tenemos acá, es que un viaje puede ser realizado por muchos trayectos o viceversa. En este caso podemos ver que muchos trayectos, ¿sí? Como lo tenemos acá, ¿sí? Lo podemos tener relacionados con muchos viajes, porque no hay una relación como tal de elementos, ¿sí? Fíjense, es decir, un viaje como tal y trayecto no son tangibles, no son únicos en el mundo, habrá muchos, ¿sí? Entonces podríamos decir que es una relación de muchos a muchos, ¿sí? Yo podría decir entonces acá que esto es un asterisco por aquí. Asterisco por acá y acá también puedo colocar un asterisco, ¿cierto? Van a ver muchos trayectos, ¿sí? Con muchos viajes, ¿sí? Es decir, yo puedo, imaginen que es la ruta de, no sé, de Maracaibo a Valencia, correcto. Entonces eso es un viaje, correcto, pero ese mismo viaje pues puede ir por trayectos diferentes, o sea, a lo mejor me puedo ir por la costa, a lo mejor me puedo ir por el centro, ¿sí? O sea, eso quiere decir que ese viaje se puede ir por trayectos diferentes, correcto, pero en un trayecto diferente, pero en muchos trayectos, es decir, en esa ruta de la costa, suponiendo, pues pueden haber muchos viajes, o sea, por una misma carretera puede venir gente que vaya de Margarita a Caracas, de Maracaibo a, no sé, a Turmero. Sí, no sé si me explico la relación. ¿Sí se entiende? Aló, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Ok, se entiende, José. Perfecto. Humberto también me dice que sí. Sí, es sumamente importante entender desde el primer momento cuáles son las relaciones que vamos a tener, y es por eso, y es precisamente por eso, o sea, una estación, por lo menos, como les mencionaba, ¿no? El de unos a muchos. Una estación pues puede tener muchos trayectos, así como les mostré acá, ¿no? En esa estación, ¿sí? La estación es algo físico, o sea, es algo tangible, por eso es que estoy hablando de algo físico, ¿sí? Una estación que es una casa de trenes, ¿sí? Es una casa de trenes. Esto es la estación, ¿sí? La estación siempre está ahí, es una sola. Pero yo puedo tener una estación por aquí, una estación por allá, más lejos, ¿verdad? Otra por allá, correcto. Pero esta es una sola estación. Entonces esa estación, como tal, pues puede tener muchos trayectos. Aquí lo vemos. Vamos a tener muchos trayectos, correcto. Pero, pero un trayecto, eh, pero un trayecto como tal, pues no puede ir a varias estaciones, no puede llegar a varias estaciones a la vez. O sea, este, este trayecto, pues, irá a una sola estación. O sea, este tren no se puede partir en dos, a menos que fuese una caricatura, ¿verdad? Y va a llegar la mitad para una estación y la otra mitad para otra estación. No. O sea, una estación, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí, sí puede llegar a muchos trayectos, ¿sí? O sea, puede tener este trayecto, correcto. Pero como tal, un trayecto que viene siendo, ¿quién genera un trayecto? Pues un tren como tal. Ese trayecto pues no puede llegar a varias estaciones al mismo tiempo, por lo que les dije, menos que hubiese una sierra mecánica aquí como en las comiquitas y una parte se va para la estación uno y la estación 2. Pero como eso no sucede en la vida real, pues eso no se contempla acá. Acá igual, ¿no? Pues un tren también que es un objeto tangible, ¿sí? Ese tren pues puede ejecutar varios trayectos. Es decir, bueno, pues este tren puede ir primero de hecho ese tren puede ir a la estación uno o puede ir a la estación 2 o puede ir a la estación 3. O sea, tiene varios trayectos como tal. Pero nuevamente, un trayecto en específico, ¿sí? Solamente puede ser ejecutado por un tren y solo uno. Ya, no hay más. Lo mismo obviamente con el pasajero. Correcto, el pasajero puede hacer muchos viajes, pero
los viajes pueden ser ejecutados por muchos pasajeros. Aquí estamos viendo estos cuatro que están, o al menos estos tres, ¿no? Porque se van a montar por aquí, no van a atravesar las vías para montarse. Pero bueno, estos que están aquí, que son muchos, que son, digamos, un pasajero, repito, un pasajero puede ejecutar muchos viajes, pero un viaje puede tener dentro de sí, o sea, si esto es un viaje, puede tener dentro de sí muchos pasajeros. Entonces, esa es la relación uno a uno. Pero entonces, ahora acá, entre trayecto y viajes, sí es una relación muchos a muchos, y por eso eh, me tomo el tiempo para volverlo a explicar, porque es un concepto que a veces a los estudiantes confunde un poco. Entonces, como les dije, ¿no? Un viaje pues puede tener varios trayectos, o sea, imaginen una, no sé, ok, fíjense acá, ¿no? No, estaba bien la anterior, bueno, sacaron a PDS. Bueno, quería decir esto, ¿no? Aquí, fíjense esto es como un distribuidor, correcto. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la analogía que quiero hacer? ¿Cierto? Entonces, que un viaje, imagínense esto, yo puedo tener un viaje, que ese viaje empiece por aquí, correcto. Y ese viaje, pues puede tener muchos trayectos, porque ese viaje, bueno, vamos a suponer que me meto por aquí, o me meto por acá, o me meto por acá, y vamos a suponer que, bueno, quiero llegar a este punto. Bueno, entonces ese viaje puede irse por varios trayectos diferentes, o sea que se puede ir por muchos trayectos diferentes. Pero entonces, como les mencionaba, un trayecto, sí que son las rutas físicas, o sea, las carreteras, pues pueden mantener un número muy grande también de viajes diferentes. Bueno, mira, esta persona viene de Caracas a Maracaibo, esta persona o esta persona que va aquí va por supuesto, en el mismo trayecto, ¿no? Esta persona va no sé, de Valencia a Maracay, esta va de Turmero a Tucaca, por decir algo. Y estamos hablando de un mismo trayecto, un mismo espacio físico, correcto, pero tenemos viajes diferentes. Entonces, bueno, si se entiende esa relación, pues se ha ganado bastante, porque ya sabemos entonces que es unos a muchos y muchos a muchos, correcto. Nos falta la de unos a uno. Bueno, ya con esto entonces podemos pensar cuáles van a ser las llaves primarias, cuáles van a ser las llaves foráneas y qué tipo de datos vamos a guardarlo, y ya podemos empezar entonces el desarrollo de nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí dibujamos nuestro primero modelo de entidad de relación, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar pgadmin, ¿verdad? Para poder ensayar todas estas soluciones. Entonces necesito que vayan a su pgadmin, ¿verdad? Que lo tengan abierto, así como yo lo tengo abierto aquí, y entonces podemos empezar a trabajar con esa parte, ¿cierto? A los que lo tengan abierto me van indicando. Mientras ustedes lo han abierto, voy revisando una cosa aquí que me han escrito. Ok, vamos a ver. Bien, aquí creo que lo tenía por acá. Chévere, no voy a presentar eso. Ok, como dijimos, ¿no? Entonces vamos a pgadmin, que ya deben tenerlo abierto. Y bueno, básicamente las tablas, digamos que son las que nos van a permitir realizar algunas acciones complejas, ¿no? Es decir, las relaciones que se pueden crear, las relaciones que se pueden hacer, digamos que serían complejas si las tendríamos que hacer a mano, ¿no? Pero realmente dentro de un servidor de base de datos van a ser bastante sencillas, o la manera de cómo ejecutarlas. Se trata de
Vamos a colocarlas por aquí para que ya no voy a trabajar en PowerPoint, pero sí tenemos, sí, vamos a escribirlo en mayúscula, que es crear, modificarlas, que podría ser con Alter, podría ser eso con Alter, y también podemos borrarlas, ¿verdad? Entonces sería create, alter y drop. Create me sirve para poder inicializar una estructura de la tabla sin ningún tipo de datos, ¿no? Alter me va a servir para, por ejemplo, cuando la tabla ya está creada e incluso ya tiene datos, que podamos agregar columnas o eliminar columnas, cambiar índice, agregar llaves primarias e incluso agregar roles como propietarios de la tabla, ¿cierto? Y drop simplemente nos va a permitir borrar la tabla con toda la información. Como verán, drop es bastante peligroso si no se maneja con cuidado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos crear desde PGAdmin esa tabla desde cero, ¿no? Al final PGAdmin nos muestra toda la estructura de la tabla en formato SQL, el cual podemos, digamos, copiar y ejecutar en la consola si nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra base de datos, ¿no? Ya yo me conecté, ¿no? Pero ustedes, si se están conectando ahorita, pues le va a pedir la contraseña, sí, que ya la habíamos dispuesto, correcto, al momento de la instalación. Entonces, bueno, una vez adentro se dan cuenta que yo tengo en este caso dos bases de datos, una que es Postgres, correcto, que es la que viene por defecto, digamos que es la base de datos predeterminada, y esta que creamos en su momento también, correcto. Bien, esa base de datos bueno, esta la puedo eliminar, ¿no? Porque realmente quiero mostrarles el proceso desde cero, porque desde hace ya bastante, tenemos una semana intermedia en la cual no trabajamos con este motor, ¿no? Así que bueno, vamos a crear la base de datos, digamos desde cero. Es más, esta que está aquí, vamos a ver, voy a borrarla, ¿sí? Sí, me dice, estoy seguro que quiero borrar transporte masivo, sí. Entonces vamos a empezar desde cero y allí nos paramos en la base de datos, correcto, le damos en crear, ¿sí? Y le damos en crear database, correcto, y listo, le damos ahí. Ok, allí nos va a mostrar un formulario donde vamos a poner el nombre y también una serie de opciones que en este momento no vamos a tocar, ¿no? Vamos a hablar de ellas más adelante. Entonces vamos a llamar a nuestra base de datos, ¿sí? Minúscula, transporte, correcto. Vamos a dejar el propietario así tal cual como está, ¿sí? Y el resto de configuraciones tal cual como está. Ahora siempre quiero que veas que acá al final, ¿sí? Me va a dar en SQL, en esa última pestaña, ¿sí? Me va a dar el comando que nosotros podemos ejecutar, este que está acá, ¿sí? Directamente en la consola o en cualquier otro editor que es equivalente a la acción que vamos a hacer. En este caso, pues me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Crear una base de datos, ¿cierto? Que sería esto que está acá. Este es lo que yo necesitaría colocar en SQL para poder crear esa base de datos. Él pone parámetros, digamos, de manera predeterminada. Muchachos, a dar un segundito porque me están escribiendo de la compañía. Un segundito, déjenme parar acá un minutico y ya vuelvo. Ok, continuando acá, estábamos en PGAdmin, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente estábamos acá en la parte de la creación. Bueno, simplemente le damos acá en Save, ¿sí? Fíjense que esto es lo que hace PGAdmin por mí. O sea, yo pude haber hecho esto en el símbolo del sistema, ¿verdad? En el CMD, y también me va a crear una base de datos idéntica. Y después, si yo entro y refresco acá
En pgadmin pues también me va a mostrar esa información, ¿cierto? Así que bueno, ya tenemos esa base de datos que está vacía, ¿no? Tenemos toda la configuración de la base de datos que tiene que ver con la conversión entre datos, catálogos, trigger que vamos a ver más adelante, las extensiones que también las podemos activar en otra clase, los datos externos, los lenguajes y los esquemas, ¿no? De manera predeterminada se va a crear un esquema, ¿cierto? Que es public, ¿no? Podemos cambiar de esquema si nosotros quisiéramos tener base de datos particionada, ¿no? En el esquema público vamos a tener nuestra primera tabla. Esa tabla será, digamos, pasajero. Entonces, como vimos en el diseño de en el diseño de hace un momento, la tabla pasajero, o sea, hace unos momentos, ¿verdad? Como lo creamos aquí en el Paint, pues la tabla pasajero pues tiene ciertas columnas. Entonces vamos a crear aquí con clic derecho y le damos crear, ¿verdad? Y le damos una nueva tabla. Entonces bueno, le damos clic derecho ahí donde dice create table y le damos allí, correcto. Se me va a desplegar entonces, como estamos viendo allí, una ventana emergente en forma con un formulario, ¿verdad? De pgadmin, y nos permite seleccionar el nombre. En este caso vamos a colocar acá pasajero. Pasajero, ¿cierto? Vamos a dejar el propietario como está, el esquema también público. Ahora, ¿qué es lo importante? Fíjense, aquí nosotros estábamos mencionando, bueno, mira, ¿sabes qué? Pasajero, que es la primera tabla que estamos creando, va a tener un nombre, correcto, una dirección de residencia y va a tener una fecha. Estos parámetros que nosotros tenemos aquí, que serían como los atributos de clase, si fuese un objeto, que de hecho un pasajero sabemos que es un objeto porque es diferenciable, y eso es precisamente una de las características de la programación orientada a objetos. Es decir, para poder diferenciar un objeto de otro, tiene que ser diferenciable. ¿Por qué? Porque puede ser que dos personas se llamen exactamente igual, ¿sí? Que, bueno, no es muy común que tal vez las dos personas que se llaman exactamente igual tengan la misma dirección, ¿no? A menos que sean padre e hijo, ¿no? Sin embargo, sus identificadores van a ser diferentes. Pero bueno, simplemente con esto les estoy indicando que esto es un objeto y esos atributos pues van a ser columnas en nuestro modelo de base de datos, correcto. Entonces fíjense que acá pgadmin también nos da la ayuda de cómo crear esas columnas. Entonces vamos a agregar, ¿cómo agregamos esas columnas? Acá, en este símbolo más que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, él me dice, mira, si presionas acá, eso no era realmente lo que quería colocar, era esto. Así que le doy hacia atrás. ¿Sí? En este símbolo más, cuando nosotros lo presionamos, entonces se me van a crear o se me van a agregar unas columnas acá, o de manera de que yo las pueda diligenciar, ¿cierto? Entonces si le doy más acá, yo puedo decir entonces cuál va a ser el nombre de la columna. Entonces, bueno, la primera columna va a ser ID, correcto. ID va a ser un secuencial, o sea, yo no tengo que estar escribiendo los ID, y eso yo lo puedo generar acá. Fíjense que me está indicando el tipo de datos, y hay uno que se llama, a ver si no me, creo que sería, sí, aquí está, serial, aquí se llama serial. Entonces es un tipo, por eso dudé un momento, porque es un tipo de datos propio de Postgre, ¿no? Que lo que indica que es un integer autoincremental que no tenemos que estar modificando al momento de estar insertando la data, correcto. Lo vamos acá, fíjense que me está diciendo not null, o sea, yo necesito que esa llave primaria o ese ID no sea nulo. O sea, yo estoy, ¿qué es lo que estoy aquí colocando? Simplemente estoy colocando unos constraints, ¿sí? Constraints no son más que restricciones, ¿sí? Que me dice, mira, ¿sabes qué? Esto obligatoriamente tiene que ser no nulo. O sea, el primary key debe necesariamente tener un valor. O sea, no puede ser ese valor nulo, correcto. Y ahora también me está diciendo otra opción. Mira, ¿sabes qué? Esto que tú me estás diciendo acá, o esa columna, va a ser una llave primaria.
Entonces, bueno, sí, casualmente yo necesito que este valor que esté acá sea una llave primaria. Acá también me está dando, por lo menos, me dice que puedo colocar un valor por default. Por lo menos en algunas columnas eso tiene algún sentido, de colocar valores por defecto, ¿no? Aquí no. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que se va a autoincrementar. Pero vamos a suponer que si yo tengo otra columna, no sé, que se llame, no sé, hora de entrada, e imaginen que sea la hora de entrada de, no sé, tal vez de empleados en una empresa. Entonces yo podría colocar que la hora de entrada por default es a las 7 de la mañana. Correcto. Pero cuando digamos el empleado llegue, pues él va a poner, cuando él coloque su huella. Dios mío, qué fastidio cuando yo tenía que ir a las empresas. No me quiero ni acordar de esa época de mi vida. O sea, era horrible. Bueno, eso lo están viviendo ustedes. Y no es que me esté riendo de ustedes, no sé, lo que me estoy riendo de mí mismo en ese momento, ¿no? Porque había que poner la huella. ¿A ustedes no les fastidia ir a la universidad? Dios mío, bueno, no sé, no quiero influirlos, pero bueno, no me molestaba ir a la universidad porque es un lugar donde uno aprende y se relaciona con gente, es muy chévere, pero lo que me molestó siempre fue el trayecto de ir desde mi casa hasta la universidad o al trabajo. Dígame si en la universidad a veces los profesores no iban. Dios mío, eso para mí era terrible. Bueno, me fastidiaba mucho también ir a poner la huella en los... no me gusta ir a la oficina. Amo el trabajo en casa. Pero bueno, ustedes también estoy seguro que les pasa lo mismo. Pero en el caso, estoy divagando, pero en el caso de que ustedes tengan un valor por defecto como una hora, ustedes lo pueden poner, bueno, mira, a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, no le vayan a dar todavía a salvar, porque si le dan a salvar, pues salvan eh, digamos, una tabla con un solo valor, ¿verdad? Y lo que tenemos realmente, o sea, no es que van a salvar una por una, sino que tienen que ir agregando, y después que vayan agregando, al final es que van a salvar. Fíjense que de hecho no me deja salvar en este momento porque no tengo ninguna información, ¿correcto? Entonces luego vamos a definir, o habíamos dicho, ¿cierto? Habíamos dicho también del pasajero que iba a tener un nombre, ¿correcto? Entonces vamos a escribir nombre. Eso va a ser otra columna. Ahora el nombre va a ser un tipo texto alfanumérico, ¿verdad? Mejor conocido como character body, ¿sí? Este que está acá. Fíjense que hay dos que es casi igual, ¿no? Pero fíjense que con este yo tendría, como tengo un arreglo, yo tendría que definir el número máximo. Entonces pues eso podría ser contraproducente o podría ser chévere en el momento de que yo sepa realmente cuántos valores son los que van a tener, ¿no? Pero como no necesito realmente saber cuántos, simplemente lo coloco así. Entonces en otros lenguajes este charter baring se puede ver como un bar chart, ¿correcto? Entonces bueno, es exactamente el mismo tipo de datos. Luego acá fíjense, él puede ser acá va a ser no nulo, pues básicamente un nombre podría ser nulo, o sea que aquí realmente no le voy a colocar esta parte, o al menos todavía vamos a colocarlo no nulo para simplemente decir que la persona tiene que tener un nombre. Acá fíjense, en este caso ya yo no voy a colocar que esto es primary key, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente es un primary key único, ¿ya? No tendría sentido que este valor sea primary key si ya tengo uno, o sea, solamente puede haber un primary key. Ahora, en este caso vamos a dejarlo por los momentos para no tener problemas, o sea, problemas de que pueda estar metiendo valores. Voy a dejar lo que pueda ser no nulo, o sea, que puede tener un valor vacío. Yo después eso si quiero lo cambio, ¿sí? Vamos a poner otro campo que sea dirección, ¿verdad? Simplemente si se están dando cuenta, estoy colocando las mismas cosas que eran los atributos que tenía en mi objeto de tipo, en este caso, pasajero, ¿no? Entonces voy a colocar acá dirección, correcto, y vamos a colocar dirección, habíamos colocado residencia, vamos a colocar aquí residencia completo. Ok,
Entonces acá una dirección de residencia pues también es un varchar, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí charter varing, correcto. Así que lo configuramos igual. Si realmente nosotros tenemos que el conocimiento de un campo tiene cierta longitud en la cantidad de caracteres que contiene, pues podríamos especificarlos acá, ¿no? Podríamos decir, si nosotros sabemos que los nombres nunca van a pasar de 100 caracteres, lo podemos indicar aquí, ¿cierto? Esto es muy útil para la base de datos porque podemos optimizar la base de datos y en el espacio de memoria, ¿no? En el que podemos buscar. Pero si realmente no sabemos qué cantidad de datos pueda llenar o pueda tener, no sé, tal vez dirección, ¿verdad? Si yo realmente no sé eso, por dar un ejemplo aquí, entonces es mejor que no indiquemos ningún valor. El siguiente campo que vamos a colocar, ¿cierto? Es fecha. Vamos a escribir aquí fecha. Vamos a colocar, para ser más específico, fecha nacimiento. Recordemos que estamos hablando de una persona, ¿correcto? Y este campo es de tipo date, ¿cierto? Si lo selecciono es mejor. Ahí está. Que corresponde a una fecha, ¿correcto? Ahora se preguntarán acá por qué no usamos integer, ¿no? Serial no, ya lo mencioné, ¿no? Nos ahorra ese tipo de trabajo al momento de crearlo, ¿no? Es decir, que yo quisiera colocar acá un campo de tipo integer y colocar una funcionalidad que autoincremente el valor cada vez que yo agregue un insert, ¿no? Cada vez que meta a una persona. Con serial hacemos todo eso en un solo paso, ¿cierto? Luego vamos acá a las llaves, ¿sí? Vamos a venir para acá y las llaves pues van a ser esas constraints o digamos esas condiciones, ¿no? Que va a ser, voy a indicar quién va a ser la llave primaria. Entonces aquí fíjate que vamos a la pestaña que dice primary key, ¿sí? Y creamos nuestra llave primaria. En este caso lo vamos a hacer con la columna ID, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá. Y el nombre que le vamos a poner simplemente va a ser la tabla pasajero, digamos así, ¿sí? Y le vamos a poner aquí PK para poder indicar que es una primary key, ¿verdad? Vamos a llamarlo, de hecho, pueden llamar como ustedes quieran, ¿no? Pero obviamente para que sea más representativo, y es el estándar que usa Postgre, ¿no? Es el nombre de la tabla, es underscore y seguido de PK, que significa primary key, ¿no? Luego vamos a mirar, digamos acá en advanced, correcto, cada una de las opciones, pero no vamos a modificar nada por los momentos, ¿no? Ya que no es necesario ajustar ninguno de los parámetros avanzados, ¿no? Al final, como siempre, pues pgadmin nos permite ver cuál es el comando o ese comando, perdón, que podemos ejecutar en cualquier otro editor o incluso en la consola, ¿no? Si queremos que Postgre lo ejecute, pues solamente le damos clic en guardar, ¿no? Pero fíjense que todo lo que nosotros mencionamos acá con esa ventana emergente de nuestro pgadmin, ¿verdad? Dijimos, bueno, que quiero crear una tabla que va a ser tipo público, ¿verdad? En su esquema, correcto, que va a tener un ID serial, ¿verdad? Que eso va a ser entonces autoincrementable, ¿verdad? Que no sea nulo, que tenga una columna que se llame nombre, que va a ser charter varying, o sea que puede tener, que es de tipo char, ¿no? O varchar. En este caso vamos a tener una columna que se llame dirección de residencia, que también va a ser charter varying, una fecha de nacimiento que va a ser de tipo date, y una constraint, que no es más que una condición, que voy a llamar a una columna, ¿sí?
que voy a llamar pasajero primary key y que va a ser un primary key referenciado con, con los ID, autoincrementables que voy a tener. Y luego me dice, bueno, que haga un alter table si existe. Bueno, en este momento todavía esto no se lo he explicado, ¿no? Pero bueno, que es parte de las configuraciones avanzadas. Si le damos en salvar, pues él ya, fíjense que nos crea esa dependencia, correcto, y nos ha creado esa tabla pasajero. Si se dan cuenta, dentro de pasajero vamos a tener varias cosas, ¿no? Vamos a tener las columnas que dijimos, bueno, va a tener un ID, un nombre, una dirección de residencia y una fecha, correcto. Bueno, ya lo vimos, pero entonces por los momentos vamos a utilizar también pgadmin para tener un script de inserción, correcto. Los scripts, pues ya a este nivel todos deben saber que no es más que una porción de código que me va a permitir a mí hacer algo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo en una base de datos? Bueno, puedo insertar registros, borrar registros, actualizarlos, ¿sí? Estoy seguro que ya eso les suena a un CRUD, ¿verdad? Entonces, bueno, eso son las operaciones básicas que nosotros podemos implementar dentro de una base de datos. Entonces, si nosotros le damos acá clic derecho, pues él nos despliega otro pop-up, otra ventana emergente, ¿verdad? Y dentro de esa ventana emergente vamos a poder ver los que son los scripts, ¿sí? Y entonces vamos a suponer, ayúdame a crear, lo que le estoy diciendo acá es ayúdame a crear cómo sería un script de inserción, ¿verdad? O para poder insertar algo. Entonces, bueno, ahí si le damos acá, eso nos va a permitir. Espero que ustedes me estén siguiendo al mismo tiempo de lo que yo estoy creando. ¿Han tenido algún problema? ¿Van bien hasta ahora? ¿Les ha dado algún error? Necesito un feedback de ustedes. ¿Cómo vamos? A mí no me ha dado ningún error. Ajá. O sea que todo, por favor, si les da un error, la cuestión es que digan, profe, mira, esto no me está dando. ¿Cierto? Profesor, Ajá. ya cuando creé la tabla pasajero, ¿verdad? Estaba Ujú, revisando otra vez y ujú. me aparece ahora que la columna del ID se convirtió en un integer. Se convirtió en integer. Seguro fue que, pero lo pusiste así charter varying. No, el ID no. Ah, no, El ID perdón, lo el puse como serial, serial. correcto. El ID es serial. Ajá. Sí, lo puse como serial, pero a lo que le di a salvar, Ok, cuando reviso otra vez estaba como integer. ok, bueno, ya vamos a verificar eso. Ok. Sí, seguro a lo mejor fue que se te desconfiguró, pero igualito lo podemos volver a la parte serial. Ya la vamos a verificar. Muy bien, pero sí necesito que ustedes me vayan diciendo que, digamos, como que los errores que se le van presentando, si se les presenta algo que no sea tal cual como lo estoy haciendo yo. Ok, ya vamos a verificar esa parte. Entonces acá en el insert o en el script de insert, por acá, si le damos acá, entonces acá pgadmin nos está ayudando y nos dice cómo debe ser esos, digamos, esto que tenemos acá. Esto es una consulta o esto es un query, ¿ya? ¿Sí? Que básicamente nos va a digitar o nos está ayudando. O sea, esto lo hace pgadmin. Esto igualito también lo puedo hacer por acá por el CMD si me conecto a la base de datos. Recuerdan cuando lo hicimos en la primera clase. Bueno, eso, si escribimos exactamente esto, también lo podemos hacer por allá o lo podemos hacer por aquí. Aquí vamos a usar mucho la consola. ¿Por qué? Porque hay veces que pgadmin hay algunas cosas que sí nos facilita, pero otras que a lo mejor podría confundirnos o podría fallar. Pero son muy mínimas, pero realmente quiero que este curso de base de datos, pues ustedes salgan bien preparados y no cursitos normalitos de esos que se encuentran en internet. Bueno, entonces, como vemos aquí, digita todo lo que nosotros necesitamos. Es decir, me dice, bueno, vamos a insertar dentro de una tabla que es pública, llamada pasajeros. Necesitamos insertar varias cosas. Necesitamos insertar un nombre. Fíjense que el ID lo coloca en rojo porque yo no necesito
insertar el ID. Y eso es una pregunta que te hago, hijo. A ti, ¿el ID te aparece en rojo o te aparece así en azul? El que me comentó que se le había puesto en entero o en íntegra. ¿Llegaste a esta parte, hijo? Sí, sí, aparece en rojo. Ah, bueno, si se te aparece en rojo, pues no hay problema, porque ya él te está diciendo ahí que va a ser autoincremental. Y, o sea, que tú no vas a tener el control de esta parte. Vamos a ver si te lo pone serial, te lo voy a aumentar. Si no, ahorita lo verificamos. Ok. Ok, Entonces acá te está diciendo, ah, mira, ¿sabes qué? Lo que sí necesito que me proporciones es un nombre, es la dirección de residencia y la fecha de nacimiento, porque esta parte se va a autoincrementar, ¿cierto? Entonces, eh, como ID realmente es un campo que se va a ir actualizando, ¿cierto? Automáticamente, con cada insert, yo lo puedo inclusive hasta borrar. Y vamos a reemplazar cada una de estas interrogaciones que yo voy a tener acá por los valores que yo voy a necesitar. Entonces, bueno, como el primero no lo vamos a necesitar, bueno, porque es un ID autoincrementable, ¿verdad? Esto que yo voy a colocar, fíjense, lo primero que me pide es el nombre. Esto es una función como tal, una función insert. Entonces me está pidiendo los parámetros y tengo que meterlos exactamente en el mismo orden que que los voy a encontrar ahí. Muy importante, al momento de colocar valores es con valores de tipo charter varying, pues es con comillas simples. Entonces vamos a escribir algo así como primer pasajero, para ser bien genérico. ¿Sí? No vamos a poner nombre, sino primer pasajero, ¿verdad? Luego pondría dirección, no sé, vamos a decir bien lo más genérico posible. Dirección X, ¿sí? Y la fecha de nacimiento es de tipo date, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el formato, ¿no? Eso lo podemos ver desde el archivo de configuración de Postgre, ¿no? O podemos hacer una consulta sencilla, ¿no? A la base de datos preguntando cuál es la fecha actual, ¿no? Fíjense, de hecho, para eso, todavía no voy a ejecutar esto que está acá, sino que voy a hacer, por eso es que les digo que Postgre como tal no es un lenguaje de programación, sino que básicamente lo que voy a hacer son consultas, ¿sí? Entonces, fíjense que esta consulta que yo voy a hacer no tiene absolutamente nada que ver con esto. O sea, no es como un lenguaje de programación que el compilador va a leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. No. O sea, esto que está acá es una consulta, esto es otra, pero que solamente la voy a activar lo que yo seleccione. Entonces yo le voy a decir acá un select, digamos, sobre un campo específico de la base de datos que se llama current date. Ahí lo tengo, ¿verdad? Y eso nos va a retornar la información de la fecha. Colocamos punto y coma acá. Si queremos ejecutar solamente esa consulta, entonces la seleccionamos, ¿sí? Y le damos clic acá en este valor de play, ¿no? Entonces fíjense que acá el formato, o sea, aquí me está indicando que el formato va a ser mes año, ¿verdad? Mes día, correcto. Con esa información podemos crear así la fecha. Entonces, bueno, no sé, vamos a colocar esa fecha ahí. Bueno, por los momentos ahorita lo hacemos, ¿no? Pero acabamos de crear esa tabla pasajera, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí 22. A ver si lo hacemos así, 22. Aquí, claro, entre comillas, ¿no? 22, 10, 19. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a ver aquí esta parte. Cuando yo quiero entonces ejecutar una sentencia SQL,
SQL, perdón. Entonces lo único que tengo que hacer, al igual, tengo es que seleccionarla, ¿cierto? Así como dije, bueno, mira, sabes que el current date, pues lo voy a hacer de esta manera, correcto. Seleccionándola y dándole play, aquí también puedo hacer exactamente lo mismo. Acá, si le doy en play, él me está diciendo, mira, aquí bueno, no sé si se dieron cuenta que acá me mostraba una información acerca de que se guardó algo exitosamente, pero sin embargo aquí también me lo está diciendo, mira, el query retornó o fue exitoso y se hizo en un tiempo de 149 milisegundos, correcto. Entonces, bueno, esa parte ya digamos que fue exitoso. Ahora, ya hemos guardado, si lo hicieron de esa manera, hemos guardado nuestro primer registro en la base de datos pasajero, correcto. Entonces, vamos a hablar, antes de poder verificar eso, vamos a ver qué son las particiones. Sin embargo, si yo quisiera verificar ese valor que acabamos de guardar, le podríamos dar acá también, ¿verdad? En la misma tabla pasajero, en los scripts, ¿verdad? Y verificar un script para poder hacer un select. Un select me va a permitir a mí, digamos, poder interpretar o hacer una búsqueda en una base de datos. Vamos a ver, se está tardando un poquito, lo pude haber hecho mejor a mano. Pero bueno, fíjense que acá él me está diciendo, mira, select ID, nombre, residencia, sí, from pasajero. O sea, él ya me está indicando la sentencia SQL para poder traerme todos los datos que yo tengo guardados en esa base de datos. Entonces, pues simplemente lo que tengo que hacer es seleccionarlo y darle, en este caso, darle a play, ¿no? Fíjense algo bien importante. Cuando yo ejecuto esta sentencia, ya él me va a dar, digamos, la información que yo tengo guardada en esa tabla pasajero. Me dice, mira, ¿sabes qué? El ID que tú vas a tener es 1, porque es el primero, correcto, es autogenerado y autoincremental. O sea, si yo genero otro, digamos, otro pasajero, pues el primary key o ese ID va a ser el número 2. El nombre que le dimos fue primer pasajero, la dirección fue X y la fecha, ¿verdad? El formato era el año, correcto. El año, o sea, el año como tal, el día, a ver, perdón, aquí, el año, el mes y el día como tal, ¿cierto? Entonces, de esta manera, yo estoy ejecutando mi primera, digamos, mi primera consulta, correcto. Bueno, realmente no sé por qué puse esa fecha ahí tan random, ¿no? Pero bueno, esa fue la que puse. Pero fíjense que acá yo podría hacer esta consulta también a mano. Yo aquí especifiqué cada una de las cosas que, es más, no la voy a quitar. Fíjense, algo bien importante que ustedes van a necesitar muy frecuentemente es este Scratchpad. Fíjense que ustedes pueden generar consultas y ese Scratchpad ahí es básicamente como un bloc de notas. Ustedes pueden quitar eso de acá, ¿sí? Y lo van colocando aquí. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades ustedes necesitan repetir las sentencias SQL y entonces tienen que estarlas escribiendo. ¿Por qué? Porque como les digo, esto no es un lenguaje de programación, esto es un lenguaje de búsquedas estructuradas. Entonces, para tal fin, usted va realizando o ejecutando los queries, que son las búsquedas que usted va necesitando. Entonces usted dice, ah, bueno, mira, necesito esto, lo busco, ah, bueno, ya. Ahora ejecuto otra cosa, lo ejecuté y ya me trajo el resultado. Pero entonces resulta que tengo que ejecutar otra vez la primera búsqueda. Entonces tengo que volver a escribir. Entonces, para que eso no suceda, este Scratchpad nos sirve como un bloc de notas para poder tener todos nuestros queries allí. Y simplemente vamos, los copiamos y los colocamos, ¿cierto? Entonces, si yo no quiero hacer si la consulta tal vez que voy a hacer es bien sencilla, a lo mejor no tengo que llamar aquí al ayudante, y además este ayudante de pgadmin yo no lo voy a tener en la consola, pero yo podría escribir las consultas a mano. O sea, yo podría decir select, ¿verdad?
Y cuando yo coloco acá asterisco from, yo estoy diciendo aquí, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí me vas a traer todo, ¿sí? Este asterisco from quiere decir, mira, igual que en Java, ¿verdad? Cuando yo le coloco el asterisco a una librería, quiere decir, mira, no me traigas una funcionalidad específica, sino que me traes todo. Aquí es igual. Si yo digo, mira, select asterisco from, y yo voy a decir que me traigas todo, ¿de dónde? Ah, bueno, en este caso, pues solamente tengo una tabla. La tabla se llama pasajero. ¿Sí? En ese caso, cuando yo le doy en ejecutar, correcto, él me va a decir, ah, bueno, yo te voy a traer, claro, me trae, no parece que hubo ningún cambio porque esto ya estaba aquí, ¿no? Pero realmente, si la sentencia está mal, fíjense que yo en este caso voy a ejecutar una sentencia que está mal, ¿por qué? Porque yo no tengo la tabla pasajero, ¿sí? Entonces esto no va a pasar y me va a decir que, mira, tengo un error en la relación pasajeros, ¿sí? Entonces me está diciendo, mira, no existe la relación pasajeros, eso no, él no lo conoce. Y de hecho, PGAdmin me está dando aquí otra ayuda que él dice, mira, pero pasajeros, ¿quién es? No lo reconozco. Ah, pero entonces aquí cuando yo le doy asterisco from, pasajero, ahí sí me debe traer, ahora sí, fíjense, successfully run, ¿verdad? O sea, corrió exitosamente y me trajo un total, el total del runtime del query, o sea, del tiempo de ejecución fue, bueno, de 319 milisegundos y se afectó una, una una sola fila, ¿no? Con esto de que digan, no se asusten cuando diga que una fila se afectó, eh, porque de hecho lo único que te está indicando es que, bueno, que se trajo una cierta información y de qué número de filas se la trajo, pero no fue que la afectó, ni que la modificó, ni nada de eso por el estilo, ¿correcto? Entonces, bueno, básicamente eso era lo que les quería enseñar en esta partecita. Ahora, necesitamos también ver una parte que es bien importante, que es la parte de, bueno, parece una redundancia, pero no lo es. Necesitamos ver qué son las particiones, ¿sí? Es decir, yo necesito saber cuándo tengo, vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Necesito interpretar lo que son. ¿Qué son las particiones? Y dentro de las particiones voy a tener una, digamos aquí, una separación, ¿verdad? Física. Bueno, el código aquí de la I con tilde no me lo sé, pero esto sí me lo sé. Voy a tener una separación física, ¿sí? Y también voy a tener una estructura lógica. Entonces, va a llegar un punto en el que vamos a tener mucha información en una sola tabla, ¿no? Y al momento de consultarla, la base de datos va a tener que hacer el recorrido de toda la información para poder encontrar el dato que estamos buscando, ¿cierto? Vamos a imaginar que nuestra tabla viajes, que todavía no hemos construido, pero ya sabemos cómo funciona, va a tener muchísima información y no tenemos forma de consolidarla de manera rápida. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, ¿no?, 1.000.000 de filas y queremos saber los viajes entre tal fecha y tal fecha, entre tal hora y tal hora, ¿sí?, la base de datos va a tener que hacer una consulta sobre toda la información que almacena esa tabla. Y en los sistemas operativos esa tabla corresponde pues a un espacio de memoria. Las particiones entonces consisten en dos factores muy importantes. Lo que hace es una separación física de datos, pero conserva la misma estructura lógica, ¿sí? Separación física de datos quiere decir que es posible guardar varias partes de la misma tabla en diferentes espacios de memoria, e incluso en otros discos, ¿verdad? Y la misma estructura, pues, quiere decir
¿sí? Que podemos hacer el mismo select que venían haciendo el que acabamos de ver acá, ¿no? El mismo que acabamos de hacer todo el tiempo. Pero internamente, con el mismo nombre de la tabla, asigna otras pequeñas tablas que tienen un rango definido. En nuestro caso, le diríamos que el rango son las fechas, ¿no? O las horas también. Por ejemplo, podemos crear una partición para julio de este año, otra partición para junio de este año, y tal vez si vamos a hacer una consulta que nos traiga, por ejemplo, la información del 10 de julio, no va a ir a buscar en toda nuestra tabla, ¿verdad? Sino que solamente va a ir a la partición que contiene solamente julio, correcto, y traería ese día específico que estamos buscando, lo cual va a acelerar enormemente las consultas e incluso evita que la tabla pueda llegarse a bloquear porque está muy consultado y muy modificada al mismo tiempo. Pues aquí vamos a aprender cómo vamos a crear una tabla para crearle particiones. ¿Aló? Sí, me iban a hacer una pregunta. Escucho un micrófono por ahí. Ok, ¿será que continuamos? Entonces, bueno, el micrófono, por favor. Si no van a hacer una pregunta. Michael. Ok, chévere. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es crear la tabla, crear los rangos y vamos a hacer un insert común y corriente, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer una consulta común y corriente. Vamos a hacerlo usando pgadmin, así también como lo estamos haciendo hasta el momento, ¿no? Podría ser por consola, pero bueno. Bueno, ahora vamos a hacer, ahora, ¿qué les voy a, cuál va a ser la tarea del día de hoy? Fíjense que ya estamos en el tiempo de laboratorio, ¿no? Bueno, ahora ustedes lo que van a hacer es crear las otras tablas, es decir, van a crear, ¿sí? Ya creamos la tabla pasajero, ustedes van a crear la tabla tren, la tabla estación, ¿sí? Vamos a ver, yo diría que trayecto, ¿sí? Y también viaje, las van a crear todas, o sea, van a crear estación, trayecto, tren y viaje. Y esa va a ser la tarea que me van a hacer en este laboratorio. Esa va a ser nuestra primera nota. Y me van a dejar los captures. Es más, voy a dejar la tarea en este momento. ¿Sí? Y la voy a dejar en laboratorio. Esto es base de datos. Vamos a colocar aquí. Laboratorio de base de datos. A ver, personas, trabajo en clase, no hay ninguno. Ok, vamos a crear. Ay, ¿verdad? Tarea. Okay. Voy a ponerlo. Vamos a ver, crear las tablas. Dijimos que era. Entonces, vamos a crear las tablas. Tren, pasajero, perdón, estación, tren, trayecto y viaje.
profe, le hicieron una pregunta para el chat de la Ajá, llamada. ya voy para allá. Aquí por el chat, a ver, de verdad que no escuché. Ok, me dicen por aquí. Sí, 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 está bien. ¿Qué datos uso para la capacidad de los trenes? Sí, vamos a usar Integer. Integer porque recuerda que la capacidad de los trenes, o sea, es la, digamos, o sea, no, estábamos hablando de personas, ¿verdad? O sea, son 5 personas, 8 personas, o sea, no voy a tener 5.2 personas, por decir algo. Usa Integer, José. Integer para poderla crear. Chévere. Entonces aquí le estamos diciendo, usa PGAdmin para la creación de las tablas antes mencionadas, ¿verdad? Estas tablas deben tener sus respectivos campos o columnas y van a colocar como ok. Entonces acá básicamente eso es lo que tienen que hacer. Esa tarea es para hoy, o sea, y háganlo ahorita porque tienen el conocimiento fresco. Igualito les voy a dejar la, la grabación en muy breves minutos. Vamos a colocar esto aquí, PGAdmin, y lo voy a agregar al diccionario. Que no, Profe, ¿y hasta qué hora tenemos? no, hasta las 12 de la noche. O sea, tienen mucho. Es más, no tiene que. Es más, lo puedo poner hasta mañana. Pero, o sea, inclusive, esto lo vamos a ver otra vez la semana que viene. Tienen hasta la semana que viene. Es más, así lo voy a poner. Pero la recomendación es que lo hagan ahorita. Pero igualito van a tener el video. O sea, no, no, Ah, no. ok, ok, Sí, sí me perfecto. explico. O sea, claro, o sea, no los quiero atosigar. Yo sé que hay veces que no hay luz. Pero la idea es de que como el conocimiento lo tienen ahorita, lo tienen fresco, entonces pues lo puedan aprovechar ahí. Pero no, o sea, no tengo problema con ponerlo hasta para la semana que viene. A ver, aquí, dijimos aquí, trabajo, esto de aquí, aquí, ponemos esto y esto, lo ponemos aquí en el título. Ok, esto le vamos a poner laboratorio, esto se lo vamos a poner aquí con 20. Esto, fecha de entrega, como dije, la semana que viene, 27, pero a ver, aquí, miércoles 26, hora 7 de la mañana, ¿verdad? Hora originalidad. Vale, ok, a ver, para todos los estudiantes, crear. Bueno muchachos, entonces ya saben eso. La semana que viene también vamos a hacer, esto es en laboratorio, correcto, para, digamos aquí, base de datos, también voy a poner una tarea, pregunta, material, bueno, les voy a colocar, vamos a colocar tarea, ¿sí? Tarea, voy a hacer un examen de los conceptos básicos. Vamos a hacer aquí examen de los ok, recursos,
los videos de las clases. Ok, básicamente ¿qué tiene que hacer? Bueno, escribir, tomar notas, ¿sí? De todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí se entiende, muchachos? O sea, ustedes ven si ven los videos, así repasan, ¿verdad?, los conceptos que hemos visto hasta ahora, y pues van a tener su... Profe, su examen va a ser la semana que viene durante la hora de clase. Sí, a la hora de clase, correcto. O sea, la primera hora de clase... Sería solo teórico, ¿no? Sí, solamente va a ser teórico. Solamente teórico. Y vamos a ver, fecha de entrega. Ah, bueno. Y profe, por ahí le están preguntando otra cosa en el chat. Ajá, vamos a ver. Pero no entiendo porque no escucho cuando me... Esto debería sonar y no suena. A ver, vamos a ver si me dice por acá. Bien, host numeric. Ok, José. Ah, de tipo date, hijo. Colócalo de tipo date también. A ver, que me dice que creo que es un time y without time zone. A ver, bueno, no importa. Colócale ese. Igualito lo podemos cambiar. Todavía no decido cuál es el que le voy a colocar. De todas maneras, o sea, precisamente eso, José, es que como, digamos, como todo esto se puede modificar, pues más bien lo que quiero es como ustedes investiguen. No hay una sola manera de hacerlo, pero obviamente cuando estemos la semana que viene en clase, otra vez en práctica, pues entonces voy a definir el tipo de datos que yo quiero, pero más lo que quiero hacer es como un sondeo para ver cómo lo piensan ustedes. ¿Se entendió? Yo pensando, ¿qué me dice yo pensando en que me suena a tiempo de horas, minutos y segundos? Sí, pero colócalo así. Si quieres si quieres lo colocas así, pero igualito. Lo que pasa es que yo tampoco he decidido cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero es probable que sea hours, porque hay uno para horas, minutos y segundos, pero de todas maneras la semana que viene pues ya les aclaro esa partecita. Igualito como les digo, la configuración pues la podemos cambiar. Chévere, muchachos. Entonces, déjenme colocarles aquí esta parte del trabajo, ¿sí? Conceptos básicos. Esto va a ser 20 y ahí les voy a cargar la nota. La fecha va a ser también, ¿verdad?, el 26. Vamos a poner igual. No, vamos a poner las 8:40. Eso no importa. 8:40. Verifiquen también, o sea, lean el tema de las que les acabo de decir, de las particiones, porque eso también va a venir en el examen, o sea, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es súper importante para ustedes como... O sea, uno realmente no sabe en qué trabajo va a aplicar, cuál va a ser su primer trabajo. Puede ser que sea base de datos. Entonces necesitas obligatoriamente saber de particiones para poder interpretar esta parte. Por favor, les pido que prendan la cámara entonces, para entonces dejar como que esa evidencia y pues tener esa parte, ¿cierto? Y así pues me doy cuenta de los que están y los que no. Porfa. Profesor, yo estoy, pero no puedo prender la cámara. Ok, bueno, ya Daniel me dice que no lo puede perder. Luis, Michael, José, Julio, si me colaboran. Bueno, esta parte ya no la voy a grabar.